Roma respiraba historia en cada calle. Bajo las farolas antiguas, Isabella Rossi caminaba con la emoción palpitándole en el pecho. Había llegado a la ciudad eterna con un solo propósito: convertirse en artista. Sus padres, desde un pequeño pueblo en Toscana, habían hecho lo imposible para que ella estudiara en la Academia de Arte. Esa noche, acompañada de su compañera de residencia, entró a una pequeña galería en Trastevere. Los cuadros iluminados parecían brillar con vida, y Isabella observaba con los ojos de quien busca inspiración. ¿Qué opinas de este?, le preguntó su amiga, señalando un retrato oscuro. Isabella frunció el ceño. El cuadro mostraba a un hombre de mirada penetrante, con sombras que parecían tragárselo. Me da la sensación de que es alguien que no cree en nada, ni en el amor. Unas carcajadas graves detrás de ella la hicieron sobresaltarse. Qué interesante interpretación, dijo una voz masculina. Al voltear, Isabella se encontró con un hombre alto, de traje negro perfectamente ajustado, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y unos ojos grises que parecían leerle el alma. ¿Y tú?, preguntó Isabella, algo nerviosa. Yo creo que el amor es un juego que siempre termina en tragedia, respondió él con calma, acercándose peligrosamente. Soy Giovanni Moretti. El nombre resonó en la sala como un secreto. Isabella no lo sabía aún, pero ese apellido era temido en toda Roma. Durante los días siguientes, Isabella volvió a cruzarse con Giovanni. Primero en un café, luego en las escalinatas de Piazza di Spagna. Siempre distante, siempre con esa mirada que parecía advertirle que se mantuviera lejos. Sin embargo, él también parecía observarla desde las sombras. Una tarde, mientras Isabella pintaba junto al Tíber, sintió de nuevo aquella presencia. Giovanni se acercó, con las manos en los bolsillos y su porte de hombre que carga demasiado. ¿Qué pintas?, preguntó, sin emoción. Roma. Pero no la Roma que todos ven. La Roma que guarda secretos, contestó ella con una sonrisa tímida. Giovanni la miró largamente, como si intentara descifrar por qué una muchacha tan ingenua se atrevía a hablarle así. Los secretos son peligrosos, dijo él finalmente. Créeme, la curiosidad mata más rápido que las balas. ¿Y tú?, replicó Isabella, armándose de valor. ¿Cuál es tu secreto, Giovanni Moretti? Él sonrió, una sonrisa helada. Que no creo en el amor. Nunca lo haré. Sus palabras fueron duras, pero sus ojos lo traicionaron un segundo, había un destello de dolor oculto. Isabella lo notó, aunque no lo dijo. El nombre de Giovanni comenzó a llegarle por murmullos. En la academia, escuchó a algunos alumnos hablar en voz baja: es el heredero de los Moretti, la familia más peligrosa de Roma. Isabella sintió un escalofrío. ¿Cómo era posible que aquel hombre misterioso perteneciera a la mafia? Una noche, después de clases, caminaba sola por Trastevere. La calle estaba casi vacía cuando escuchó pasos detrás de ella. Se apresuró, pero los pasos también lo hicieron. Antes de que pudiera gritar, una mano fuerte la sujetó del brazo y la jaló hacia un callejón oscuro. Tranquila, susurró una voz conocida. Era Giovanni. Con una expresión seria, la sostuvo contra la pared, protegiéndola mientras dos hombres pasaban cerca, buscándola. Cuando se alejaron, él la soltó con brusquedad. No vuelvas a caminar sola por aquí, ordenó, con tono frío. ¿Qué está pasando?, preguntó Isabella, temblando. Giovanni bajó la mirada, como si luchara consigo mismo. Has entrado en un mundo que no entiendes, Isabella. Un mundo del que no puedo sacarte. Ella lo miró con valentía. Entonces, ¿por qué me cuidas? Giovanni no respondió. Solo se alejó, dejando tras de sí la sensación de que aquel hombre, que decía no creer en el amor, ya estaba empezando a sentir algo que no podía controlar. Isabella intentaba convencerse de que debía alejarse de Giovanni Moretti. Sabía que su mundo estaba manchado de sangre y peligro, y sin embargo, cada encuentro con él la dejaba con el corazón latiendo más rápido. Una tarde, mientras paseaba por las calles coloridas de Trastevere, se detuvo en una pequeña librería antigua. Tomaba un libro de poesía cuando sintió nuevamente esa sensación: estaba siendo observada. Al girar, lo vio. Giovanni estaba apoyado contra la pared,
con su traje impecable, observándola como si fuera un secreto que debía descifrar. ¿Me sigues?, preguntó Isabella, con una mezcla de desafío y nervios. Te vigilo, respondió él, sin rodeos. ¿Por qué? Porque hay quienes no dudarían en usar lo que quiero, contra mí. La confesión escapó de sus labios antes de que pudiera detenerse. Giovanni Moretti había admitido, aunque sin querer, que ella le importaba. El río Tíber brillaba bajo la luna. Isabella había aceptado encontrarse con Giovanni en el puente San Angelo, aunque sabía que era una locura. Él llegó puntual, con la seriedad de siempre, pero esa noche había algo diferente en sus ojos. Un cansancio profundo, como si estuviera librando una guerra contra sí mismo. No deberías estar aquí, murmuró Giovanni, acercándose lentamente. Y sin embargo, estoy, respondió Isabella, firme. El silencio entre ellos estaba cargado de tensión. Roma parecía detenerse a su alrededor. Finalmente, Giovanni cedió. La tomó del rostro con brusquedad, como si odiara la debilidad que ella despertaba en él, y la besó. Fue un beso intenso, prohibido, lleno de rabia contenida y pasión desbordada. Isabella sintió que el mundo entero ardía bajo sus labios. Cuando se apartó, Giovanni respiraba agitado. Esto no puede repetirse, dijo, aunque su voz temblaba. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, susurró Isabella. Giovanni no respondió. Simplemente se alejó, dejando atrás un fuego que ya no podía apagar. Días después, Giovanni la invitó a su casa. No era un simple hogar, era una mansión en las colinas de Roma, custodiada por hombres armados. Isabella se sintió fuera de lugar entre los lujos y el silencio amenazante. Pero lo que más la impactó fue un salón secreto donde Giovanni guardaba una colección privada de arte. No sabía que te interesaban los cuadros, dijo ella, sorprendida. Son lo único que no pueden arrebatarme, respondió Giovanni, recorriendo con la mirada las obras. Por primera vez, Isabella lo vio vulnerable. Allí, entre lienzos y esculturas, él le confesó algo de su pasado, cómo había perdido a su madre siendo niño. Como había aprendido que el amor era un arma que se volvía en tu contra. El amor debilita. Yo no puedo permitirme eso, dijo Giovanni con dureza. Pero Isabella, mirándolo fijamente, contestó. No es debilidad, es lo único que puede salvarte de ti mismo. Giovanni no respondió. Se limitó a observarla en silencio, mientras en sus ojos se libraba una batalla que Isabella aún no comprendía. El rugido de los motores resonó en la vía Apia Antica. Giovanni había convocado a su gente en una de las antiguas villas que servían como puntos de reunión de los Moretti. Isabella, escondida tras una columna, lo observaba desde lejos. Quería entenderlo, aunque sabía que se arriesgaba demasiado. De pronto, la reunión se tornó en caos. Un ataque sorpresa, disparos retumbaron entre las paredes antiguas. Giovanni empuñó su arma con la seguridad de un hombre acostumbrado a la guerra, pero un disparo lo alcanzó en el hombro. Isabella corrió hacia él sin pensarlo, cubriéndolo con su cuerpo mientras los guardaespaldas respondían al ataque. «¡Estás loca!», gruñó Giovanni, empapado en sangre. «Y tú estás vivo porque alguien cree en ti», replicó ella, presionando la herida. Horas después, en la mansión, Giovanni dejó que Isabella lo cuidara. Entre vendas y silencio, confesó lo que nunca había dicho en voz alta. Amé una vez, y me la arrebataron. Desde entonces juré que nunca más. Isabella lo miró con lágrimas en los ojos. No soy ella, Giovanni. Pero no voy a dejarte morir por tu odio. Por primera vez, Giovanni no tuvo fuerzas para apartarla. Roma dormía bajo un cielo despejado. Isabella convenció a Giovanni de salir, de recordar que la vida podía ser más que violencia. Lo llevó a la Fontana di Trevi, iluminada y mágica. Turistas aún lanzaban monedas y pedían deseos. Isabella tomó una moneda y la sostuvo entre sus dedos. ¿Nunca has pedido un deseo aquí?, preguntó. Los deseos son para los débiles, respondió Giovanni, serio. Entonces, acompáñame en mi debilidad. Con una sonrisa, Isabella lanzó la moneda y cerró los ojos. Giovanni la observó en silencio, sorprendido por la pureza de su gesto. ¿Qué pediste?, murmuró él. Que un hombre que no cree en el amor aprenda a hacerlo.
Giovanni se quedó sin palabras. En un arranque que no entendió, tomó otra moneda y la arrojó al agua. No confesó su deseo, pero en su mirada había cambiado algo. Por primera vez, tenía miedo de perderla. Los Moretti siempre habían vivido bajo un código de hierro, la lealtad. Pero esa noche, Giovanni descubrió lo frágil que podía ser. Un informe de su mano derecha le reveló lo impensable. Uno de sus primos había vendido información a los enemigos. Cuando Giovanni encaró al traidor en una bodega secreta, la verdad salió a la luz. El primo no solo lo había traicionado, había entregado a Isabella como objetivo. ¿Por qué ella? Rugió Giovanni, golpeando la mesa. ¿Por qué te importa?, respondió el traidor, con una sonrisa amarga. Y en este mundo, Giovanni, lo que amas es lo que te mata. El eco de esas palabras quedó grabado en su mente. Giovanni no lo admitía en voz alta, pero el simple hecho de que Isabella estuviera en la mira confirmaba lo que tanto negaba. Ella era ya su debilidad y su fuerza al mismo tiempo. Esa noche, desde la ventana de su mansión, Giovanni observó a Isabella dormir en la habitación contigua. Juró para sí mismo que, aunque dijera no creer en el amor, protegería a esa mujer aunque le costara la vida. El presentimiento lo golpeó como un balazo. Giovanni despertó en medio de la noche con una sensación extraña, silencio absoluto. Corrió hacia la habitación de Isabella y la encontró vacía. La ventana estaba abierta, las cortinas agitándose con el viento. Un sobre esperaba sobre la cama. Dentro, una foto, Isabella, maniatada y con los ojos vendados. La nota era clara. Entrega el puerto de Ostia, o ella muere. Giovanni apretó el papel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Por primera vez en años, sintió pánico. Isabella. Rugió con rabia, golpeando la pared. Los Moretti se movilizaron de inmediato. Pero Giovanni sabía que este no era un simple ataque, era un mensaje directo a su corazón. Y en ese momento comprendió algo que había negado demasiado tiempo: ya no podía vivir sin ella. La ciudad eterna se convirtió en un campo de batalla. El secuestro de Isabella desató la furia de Giovanni, que declaró guerra abierta contra la familia rival. Explosiones sacudieron almacenes en la periferia. Disparos resonaron en las calles estrechas de Trastevere. Roma, bañada en luces doradas, ardía en sombras. Giovanni no tenía piedad. Sus enemigos caían uno tras otro, pero en el fondo, todo lo hacía por una sola razón: recuperar a Isabella. En un enfrentamiento en el Coliseo, bajo la luna, Giovanni finalmente halló a su primo traidor. Lo acorraló con un arma en la sien. ¿Dónde está?, rugió, con los ojos desbordando odio. No entiendes, balbuceó el traidor. Esa mujer te destruirá. Giovanni apretó el gatillo sin dudar. No, ella es lo único que me mantiene vivo. Finalmente, Isabella fue rescatada. Estaba débil, pero ilesa, en un almacén cerca del puerto. Cuando Giovanni entró, ella lo miró con lágrimas en los ojos. Sabía que vendrías, susurró. Siempre vendré, respondió él, quebrándose por primera vez. La sostuvo entre sus brazos con una ternura que jamás había mostrado. El hombre frío, el mafioso que no creía en el amor, temblaba como un niño. Isabella acarició su rostro. Dime la verdad, Giovanni. Aunque sea una sola vez. Él cerró los ojos, luchando contra el peso de sus propios muros. Finalmente, lo dijo. Te amo, Isabella. Maldita sea, te amo más que a mi propia vida. Ella sonrió entre lágrimas. Entonces deja de huir de lo único que puede salvarte. En ese instante, Giovanni supo que no había retorno. El amor que tanto había rechazado se había convertido en su única verdad. Después del rescate, Giovanni sabía que Roma ya no era segura para Isabella. La guerra entre familias había dejado demasiados cadáveres y demasiados enemigos al acecho. Una madrugada, la despertó suavemente. Empaca solo lo necesario. Nos vamos. El trayecto en coche hacia Florencia fue silencioso, pero lleno de emociones contenidas. Isabella lo observaba mientras conducía. Aquel hombre que parecía de piedra ahora tenía la mandíbula apretada, los ojos rojos de cansancio, sin embargo, la mano firme que sostenía la suya.
En Florencia encontraron refugio en una villa discreta. Isabella pintaba para calmar el alma, mientras Giovanni organizaba desde las sombras los últimos movimientos para acabar con la guerra. Pero Giovanni sabía que no podían huir para siempre. «Debo terminar con esto», le dijo una noche, abrazándola. «O nunca seremos libres». Isabella apoyó la frente en la suya. Hazlo. «Y cuando lo hagas, vuelve a mí». Giovanni regresó a Roma como un hombre en guerra, pero también como un hombre cambiado. Convocó a los capós restantes de la familia Moretti en una sala antigua, iluminada por lámparas de cristal. Allí, con voz firme, rompió con el legado que lo había condenado. «Basta de sangre», declaró, golpeando la mesa. «Esta familia no seguirá siendo una cadena que me arrastre al infierno». Algunos se rebelaron, otros lo miraron incrédulos. Pero Giovanni, con la fuerza de quien ya no lucha por poder sino por amor, se impuso. Las últimas balas se dispararon esa noche en Roma. Giovanni enfrentó a los jefes rivales en una confrontación final. La violencia terminó en las ruinas de un palacio abandonado, donde Giovanni salió victorioso, aunque herido. Cuando volvió a la villa en Florencia, Isabella lo recibió con lágrimas en los ojos. «Pensé que te había perdido», murmuró. «Nunca me perderás. Ahora soy libre, y lo soy por ti». Meses después, Roma volvió a brillar bajo sus luces doradas. Giovanni e Isabella regresaron a la ciudad eterna, no como fugitivos, sino como sobrevivientes. Ella inauguró su primera exposición en una galería de Trastevere. Entre cuadros llenos de color, reflejando la esperanza y la pasión, Giovanni la observaba con un orgullo silencioso. Cuando la gente se retiró, la tomó de la mano y la llevó al puente San Angelo, el lugar donde todo había comenzado. «Recuerdo lo que dijiste aquella vez», murmuró Giovanni, acariciando su rostro. «Que yo aprendería a creer en el amor». «¿Y lo hiciste?», preguntó Isabella con una sonrisa. Él la besó, suave, profundo, sin prisa. «Contigo, el amor no es una debilidad. Es mi única verdad». Las campanas de Roma repicaron en la distancia, como si celebraran su destino. Giovanni Moretti, el hombre que juró no creer en el amor, finalmente había encontrado la única fuerza capaz de salvarlo. Y, bajo las luces doradas de Roma, ambos comenzaron su nueva vida. Un futuro sin sombras,